Hemos preparado un tema el cual se titula Viviendo descuidado. La palabra de Dios relacionado a este tema tiene mucho pasaje. Yo he escogido varios de ellos para compartir, para que analicemos y compartirlo con ustedes esta mañana, porque ciertamente la gran mayoría de los seres humanos anda descuidado en este mundo, ocupado básicamente de las cosas que, si bien es cierto, pudieran generar algún tipo de interés para ellos, para todos, no es menos cierto que ninguna de estas cosas va a llevarlo a obtener la salvación eterna, que es lo más importante y que debe procurar con diligencia cada individuo. Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué Él vino? Vino para darnos vida en abundancia. Pero ¿qué hizo Él para que nosotros hoy contemos con la forma de obtener esa vida eterna? Vino, padeció, fue entregado a morir en una cruz para Él rescatarnos precisamente de esa vana manera que teníamos de vivir, de ese descuido que llevábamos de las cosas del Señor, y nos reconcilió con esa muerte de cruz con nuestro Padre Celestial, porque no había forma alguna que ningún ser humano pudiera pagarle a nuestro Dios. Pero por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús, todos y cada uno fuimos rescatados. Él pagó el precio que debimos pagar usted y yo, y así nos dio vida eterna, vida en abundancia a todos y cada uno de los que creemos en Él. Pero está aconteciendo un fenómeno en el mundo. La gran mayoría de los seres humanos, la gran mayoría de los individuos, andan totalmente ocupados en cosas ajenas a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Andan ocupados en deleite, en vanidades de este mundo, en cosas infructuosas, nos dice la palabra, de las tinieblas, lo que es un indicio cierto de que si continúan viviendo esa vida, el final que obtendrán o que recibirán será el castigo eterno y echado al infierno eterno en el día final. De manera, amados hermanos, y básicamente a los amigos, el Señor quiere salvarle. El Señor, como dice Apocalipsis en su capítulo 3 y su verso 20, el Señor está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta de su corazón, si alguno oye la voz de nuestro Dios y abre la puerta de su corazón, ¿para qué debe abrirle al Señor? Bueno, el Señor no va a obligarnos a que nos arrepintamos, a que nos entreguemos a Él, sino que Él está usando una manera verdaderamente diplomática y dejando la opción a todos y cada uno de nosotros que tomemos la mejor decisión, y es entregarnos a Él, porque ciertamente Él no nos obliga a que nos entreguemos a Él, a que cumplamos, a que obedezcamos. Pero advierte, si tú no obedeces la palabra mía, si tú no cumples con las cosas que yo he dejado establecidas, pues lamentablemente en aquel día final lo que obtendrá será la condenación eterna. Debemos, amados hermanos, entender que a este mundo le queda poco tiempo. Vemos todas las cosas que acontecen.
En estas últimas semanas hemos visto cómo ha acontecido tragedia en familia. Por ejemplo, un hijastro asesinó a un padrastro. Pero esto se dio básicamente, yo creo que oí dos casos similares. También escuché a un hermano que también asesinó a una hermana. Es decir, amados, que la tragedia está aconteciendo. Satanás está atacando el centro de la familia. Muchos matrimonios están destruyéndose. Se están separando muchos matrimonios a consecuencia de lo que se está viviendo en este mundo. Satanás parece ser que ha tomado el centro de su ataque, es la familia básicamente. Pero esto es por básicamente la ausencia de Dios en la persona, por el individuo no entregarse a tiempo al Señor, el que puede librarnos de todas estas cosas que hoy día están aconteciendo. Guerra en diferentes lugares, terremotos, hambres, descomposición social, personas reclamando todo tipo de derecho, lo cual Dios no avala. Pero todas estas cosas, el Señor Jesús dijo que habrían de acontecer en estos últimos tiempos. Pero la misión de nosotros, los que tenemos algún conocimiento de esta palabra y que hemos escogido este camino y que Dios nos ha permitido tener la facilidad de llegar a ustedes a través de estos medios, el deber nuestro es orientarlo en base a lo que dice esta palabra, en base a lo que ellas nos dicen que pasará en el futuro, porque muchas personas consultan a divino, a vidente, para saber lo que acontecerá en el futuro. Otros leen cartas y otros quizás emplean otro tipo de métodos para pronosticar lo que acontecerá en el futuro, pero solamente yo le invito a que lea la Biblia, a que lea la palabra de nuestro Dios y busque esos pasajes donde el Señor Jesús escatológicamente habló, es decir, las cosas que habrían de pasar en estos últimos tiempos y que hoy confirmamos ciertamente lo que la palabra nos dice, de que estas cosas habrían de acontecer y tal como Él dijo que acontecerían, así hoy vemos que acontecen. Por lo tanto, amados hermanos, no hay que buscar otra fuente para uno saber de que las cosas que van a pasar y las que pasan, porque ya las que han pasado nos confirman y nos alertan inclusive de las que habrán de venir más adelante. Por lo tanto, hoy tenemos este tema preparado para todos y cada uno de ustedes. Este tema que tiene que ver con el descuido que tienen las almas y también muchas veces afecta a la iglesia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, iniciando ese capítulo tenemos las parábolas de las 10 vírgenes. Esta parábola, amados hermanos, nos ilustra lo que es estar ferviente, cumpliendo con las cosas que el Señor nos ha encomendado, pero también hay una parte que ilustra aquellas personas que andan totalmente descuidadas y que no se han preparado, no han tenido la previsión oportuna de ese aceite que habla aquí. Evangelio según San Mateo capítulo 25, iniciando este capítulo nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante
semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a dejarlo hasta ahí, amados, y vamos a analizar estos 4 versos. Vemos aquí un panorama donde hay 10 vírgenes que están juntas con un mismo propósito, un mismo sentir. Ellas esperan el esposo para entrar a la boda. Pero, ¿qué sucede? Lo mismo que acontece a cada uno de nosotros de manera particular. Muchas veces vamos para algún viaje o estamos esperando a alguien, nos descuidamos, ya bien sea con el vehículo teniendo que poner combustible suficiente para llegar, no lo hacemos, o haciendo otras cosas llega el tiempo previsto que ya habríamos hablado con esa persona que nos juntaríamos a tal horario, a tal hora. Entonces llega esa hora, pero no estamos preparados. Si tenemos que ir a una reunión formal, que nos falta la corbata, que quizás no tenemos la camisa adecuada o la chaqueta adecuada, y una serie de elementos que se unen. ¿Por qué? Porque nos descuidamos y no hicimos a tiempo las cosas necesarias para que al llegar esa hora pudiéramos estar preparados para ir a esa reunión, para ir a ese evento, para participar de ese compromiso que teníamos previamente. Aquí acontece algo similar con 5 de estas vírgenes. Las prudentes, las insensatas, dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Si usted va para un lugar o tiene que hacer una vigilia y usted no cuenta con otro método de alumbramiento, hoy contamos con la energía eléctrica, que es lo que nos proporciona tener luz en la casa y que los aparatos electrónicos funcionen. Pero en el momento, a la sazón, cuando se escribieron estas palabras, el método de alumbramiento era lámpara y aceite, que se colocaban en las lámparas y estas funcionaban. Bueno, y en los tiempos de nuestra infancia, básicamente, nosotros que no contábamos con energía eléctrica en ese entonces, nos alumbrábamos en la noche con una lamparita de esas que llaman humeadora. Esa lamparita que uno le colocaba gas, querosén, una mecha de algún tipo de lienzo. Entonces se encendía y esto era lo que permitía tener luz y alumbrarnos. Y así básicamente la gran mayoría antes de conocer lo que era la energía eléctrica. Ellas, las insensatas, no tomaron en cuenta el combustible, sino que agarraron sus lámparas. Parece ser que tenían algún poco, no el suficiente. Pero al pasar el tiempo, ellas notaron que sus lámparas se apagaban. Porque el esposo tardaba en venir y las lámparas se apagaban. Entonces las prudentes que sí se habían preparado, teniendo combustible, teniendo aceite en sus lámparas,
pero también una vasija con aceite. Parece ser de reserva, por si se le acababa el que ya las lámparas tenían colocado. Entonces, ella suministrarle el que tenían en la vasija. ¿Qué hacen las insensatas? La que representa a ese grupo de insensatas. Fueron donde estas y les piden: danos de vuestros aceites para que porque nuestras lámparas se apagan. Pero ellas, las prudentes, les dicen: no, mejor vayan a los que venden y compren para vosotras mismas, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras. Amados hermanos, aquí esta ilustración lo que nos indica es que debemos tener nuestros corazones llenos del amor, de la bondad, de la fe, pero sobre todas las cosas de la decisión firme de servir a nuestro Dios. Cada día nosotros debemos ponernos a la disposición de nuestro Dios, ser ferviente en todo lo que implica la obediencia, prepararnos cada día a tiempo y estar con nuestro aceite colocado en nuestras vasijas. Al llegar el momento de que el esposo vino, mientras ellas iban a comprar su aceite, porque no se prepararon a tiempo, dice que la puerta se cerraron. Ay, amigo, si la puerta se cierra y usted queda afuera, la gran mayoría de las personas toma esta expresión de que la puerta se cerrará en algún momento, como que esto es a la ligera, lo toman. Pero si la persona se pusiera a meditar lo que esto significa, que usted ya no tenga ningún tipo de esperanza, porque mientras estamos aquí, aún anden en pecado, anden descuidados, hay esperanza mientras se está vivo y mientras no se cierra la puerta. Por lo tanto, en este momento es oportuno decirle a las almas: hoy es el día de salvación. Si escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Hoy Él puede ser hallado. Llámenle, entre tanto está cercano. El Señor está cerca. El Señor hoy tiene la facilidad de que nosotros accesemos a Él, de que nos acerquemos a Él. Él está dispuesto a ponernos atención, a escucharnos, a perdonar nuestro pecado, no importa por grande que sea el pecado, la falta que usted haya cometido delante de nuestro Dios. Él está dispuesto a perdonarle. Él está dispuesto a acogerlo, a adoptarlo como hijo suyo. Y si usted es adoptado, como hemos sido nosotros, por nuestro Dios, usted también será parte de esa herencia que Él va a dar a todos y cada uno de sus fieles, que se llama la vida eterna. Por lo tanto, no estemos más descuidados. Procuremos en este día dar ese paso tan importante. Pero tomemos el aceite correspondiente. Tomemos la previsión oportuna para que nuestras lámparas en aquel día final no se apaguen y quedemos excluidos de la salvación eterna. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Conocemos, amados hermanos, la historia de Noé. Dios hizo pacto con Noé, viendo la actitud parecida a la que tiene este mundo hoy día, y decidió acabar en ese entonces el mundo con agua. Pero el pacto consistía en que él hizo con Noé que él construyera una embarcación. Le dio las instrucciones como él la iba a hacer, y le dijo lo que él, después que hiciera esta embarcación, esta arca, lo que él hiciera. Llegó el día en que se terminó la construcción del arca. Dios les dijo lo que tenía que hacer, introducir en el arca los animales, y le dio instrucción específica cómo él iba a hacer y cuáles animales iba a permitir que entraran más, que entraran él y los que quisieran. Pero básicamente sabemos que solamente entró él, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus hijos, y entonces se cerró la puerta. ¿Y ahora qué hace ese pueblo que quedó excluido? Que 120 años duró Noé pregonando esa palabra, advirtiéndole de lo que vendría, pero llegó el día final, llegó el día cero, en que la puerta se cerró, tal como aconteció aquí con estas vírgenes. Llegó la hora, porque ellas estuvieron esperando al esposo, pero no pudieron continuar. Tuvieron que salir a buscar aceite por no prepararse a tiempo. Fíjense que las que estaban preparadas, estas sí entraron a las bodas con él, con el esposo, y se cerró la puerta, dice. Y aquellas que estaban fuera buscando el aceite no pudieron entrar. ¿Por qué razón? Por su descuido. De manera, amados hermanos, amigos que nos escuchan esta mañana, volvemos a reiterar: cambie esa manera de vivir que no le va a llevar a ningún lado. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Fíjense que Él es el camino, la verdad absoluta es Jesucristo. Él es el que va a juzgarnos conforme a las cosas que nosotros hicimos, buenas o malas en este mundo. Lo que hicimos los buenos, o lo que hagamos, lo que seamos hallados haciendo lo bueno en aquel día final, dice que entraremos en el gozo de nuestro Señor y disfrutaremos de la vida eterna. Pero el que sea hallado no haciendo lo bueno, es decir, haciendo las cosas que no agradan al Señor, en aquel día final, dice que será condenado y echado en el infierno de fuego. Por lo tanto, si quieren escapar del infierno, que esto no es fábula, esto es la palabra de Dios que lo establece claramente, debemos pensar en eso. Debemos reflexionar en estas cosas, que es lo más importante que un ser humano puede pasarle o perder, ganar su alma o perderla. Porque ¿qué recompensa daría el hombre si ganare todo el mundo, pero al final de sus días perdiera su alma? ¿De qué le vale a un hombre acumular riqueza en este mundo, acumular fama, sin Dios, carro, finca, casa, riquezas, y que todo eso se quede, y que su alma sea echada al final al infierno eterno? Por lo tanto, invitamos a todos a ponerse a cuenta con nuestro Dios, a procurar el aceite que
nos puede permitir llegar hasta el final de nuestros días o hasta que venga nuestro nuestro Señor Jesucristo, y que nuestras lámparas se mantengan encendidas hasta ese último instante. Tenemos, amados hermanos, y ya para entrar en la parte de la conclusión, en el Evangelio según San Lucas tenemos una palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús que tienen que ver también con estos temas escatológicos. Dice a partir del verso 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y escuchen bien lo que está haciendo este mundo hoy día. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí hay dos ejemplos, amados hermanos, que debemos tomar muy en consideración. Pone el ejemplo de los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Previamente a esos días, lo que hacía el pueblo: se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, edificaban, pero no se percataron, no entendieron, no escucharon la voz de Noé o la voz de Dios a través de Noé, hasta que el día final, que vino el día del diluvio y los destruyó a todos. Como en los días de Lot, ellos no entendieron hasta que llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Así está aconteciendo con esta generación. De la misma forma que actuaban aquellos, están procediendo cada día los seres humanos. De modo, amados hermanos, no viva más a los amigos, básicamente, esta vida de descuido, esta vida alejado del Señor, sino acercaos a Él, y Él se acercará a vosotros. Resistid a Satanás, y Él huirá de vosotros. La única forma que tenemos de resistir a Satanás es precisamente obedeciendo, cumpliendo con todas las cosas que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos aprendido.